Aleluya. Gloria a Dios. Esta noche vamos a leer la escritura, la palabra de Dios. Y vamos a ponernos de pie para leer la Biblia. Es una porción bastante conocida realmente. Este capítulo es un capítulo muy conocido de la carta del apóstol Pablo a los romanos. Hemos venido leyendo y tratando de estudiar o de encontrar verdades importantes para nuestra vida en esta epístola. Y hoy corresponde el capítulo 12 de la carta del apóstol Pablo a los romanos. Gloria a Dios. Capítulo número 12. Y dice la escritura de la manera siguiente: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual que esté entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Quisiera seguir leyendo y vamos a leer los 20 versículos de este capítulo. Y el versículo 4 leemos que dice: porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos miembros los unos de los otros. De manera que, teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si el de servicio, en servir, o el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. El amor sea sin fingimiento, aborreced lo malo, seguid lo bueno, amaos los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. En lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración, compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis. Gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran. Unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándoos con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión. No paguéis a nadie mal por mal. Procurad lo bueno delante de todos los hombres, si es posible. En cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que, si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonará sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Amén. Gloria a Dios. Hasta ahí dejamos la lectura. Tengan la bondad de sentarse, los que tienen donde sentarse. Gloria a Dios. Esta noche oremos. Señor y Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Damos gracias, Señor, por permitirnos leer y meditar en tu santísima palabra. Rogamos, precioso Espíritu Santo, que seamos totalmente guiados, Señor, al centro de tu voluntad. A ti la gloria y la honra por Jesucristo, nuestro gran Salvador, porque te damos gracias. Digan todos amén. Esta noche hemos leído este capítulo 12, que es un capítulo en realidad muy, muy conocido. Es un capítulo también, yo diría, de alguna manera esencial en la vida espiritual. Es un capítulo que
que no sé si lo lograron captar algunos detalles, pero a pesar de que habla de una serie de detalles que el creyente debe de aplicar a su vida, esencialmente este capítulo nos habla con respecto a cómo recibir, cómo recibir la dirección o la guianza divina. ¿Cómo recibir la guianza divina? Sobre eso quisiéramos hablar, uno de los puntos importantísimos en la vida. Hay personas que no temen a Dios, personas, voy a decir, quizás hasta gente que pareciera común y corriente, en el sentido de que su interés o su corazón no está en Dios, y aún ellos a veces dicen: Dios mediante, si Dios quiere. Es decir, que aún gente un poco distanciada de la realidad divina y del poder de Dios para guiar, dirigir los destinos del hombre, aún gente ajena en momentos como que clama por un auxilio o una guianza de Dios. En ese sentido, una buena pregunta sería: ¿cómo están ustedes? ¿Los guía Dios? Ni modo que van a decir que no, aunque se les está llevando el diablo, pero de todas maneras pueden decir: sí, Dios me guía. Pero eso es solamente una expresión, porque en realidad lo que representa la guianza de Dios o la dirección de Dios para la vida de un hombre, de una familia, de una nación, es determinante. Y eso está registrado en todo este libro sagrado, en donde se habla de naciones, se habla de familias, se habla de individuos que gozaron de esa guianza o de esa dirección divina. De tal manera que el haber gozado de esa dirección divina los llevó a un descanso, a un reposo, a una victoria, a un triunfo, a una estabilidad. Es decir que misteriosamente, pero es la verdad, encontramos nosotros que aquel que goza de la dirección de Dios es el que puede vivir reposado, tranquilo, seguro y viendo, hermano, que la vida tiene sentido y tiene valor. Cuando la vida no es dirigida por Dios, cuando la vida sea individual, familiar, colectiva, nacional, mundial, no está dirigida por Dios, la vida no tiene sentido. Llega un momento en que uno dice: soy libre, hago lo que me da la gana, yo puedo hacer lo que aquí. Va a llegar el momento cuando topa, cuando hay un límite, y entonces entra en un estado real o de realidades en donde se da cuenta que el carecer o el no tener una dirección divina es lamentable para la vida humana. ¿Cuántos de nosotros hemos embarcadonos en una serie de actividades y nunca concebimos la posibilidad de que Dios podría estar ahí? O quizás hemos emprendido negocios, viajes, matrimonio, una serie de situaciones en la vida, y nosotros nunca preguntamos si en realidad tener la dirección divina era esencial para el buen resultado de una acción o de alguna actividad. Sin embargo, una vez que nosotros hemos, lo voy a decir de esta manera, cruzado el umbral de la iglesia, o sea, hemos ingresado al redil de Dios, ¿qué se supone? Se supone, le voy a decir que el Señor nos llamó y ahora el Señor es nuestro pastor. Eso es lo que se supone. Es decir, que de aquí en adelante, o sea, desde el momento que le dimos la vida a Cristo, debiera ahora Él ser nuestro Señor y ser consultado continuamente para tener un mejor desarrollo de lo que nosotros en el pasado tuvimos, o tener un desarrollo totalmente beneficioso, tanto para nosotros como para los demás. Debemos de consultarle a Él, y ya que hemos cruzado el umbral o la barrera intermedia entre los que no temen a Dios, los que no consultan a Dios, y nosotros que supuestamente
queremos consultar al Señor y saber y hacer la voluntad de Dios. Ahora, si nosotros recapitulamos ya como creyentes, ¿cuántos errores hemos cometido al no consultar a Dios? Son innumerables. La Biblia nos enseña a nosotros que todos aquellos individuos, familia o nación, en el caso de Israel, cuando no consultó a Dios, todo el tiempo le fue mal. Todo el tiempo. En el caso particular de David, el rey David, se dan claros mensajes o indicios de cómo David generalmente consultaba a Dios y le preguntaba: ¿subiré a la guerra? ¿Iré? ¿Los rodearé? ¿Haremos tal cosa? Es decir, que todo el tiempo parecía estar consultando. Y les voy a decir algo: la divina voz hablaba y le decía: haz esto, haz aquello. Entonces, la prosperidad de David en toda su vida y en todas sus acciones era notable, era notoria, porque tenía un continuo consultar a Dios para que Dios lo dirigiera. Ahora, ese asunto de instalar, como lo estuvimos hablando un día de estos, donde hablé sobre un nuevo Señor, una nueva administración, ¿se acuerdan? Los que estuvieron. Pero el tener al Señor Jesucristo, a Dios como nuestro Señor, debiera haber una nueva administración de la vida. Entonces aquí es donde nosotros encontramos algunos elementos que nos van a llevar a gozar de la dirección divina o de la guianza divina. Ahora es importantísimo saber si nos vamos al norte, al sur, si vamos a casarnos con la Juana o con la María, si nos ¿qué vamos a hacer? ¿Cuántos hijos vamos a tener? ¿En qué voy a trabajar? Pareciera que Dios no tiene interés en todo eso, pero lo tiene. Y es aquí donde debiéramos de consultar continuamente. Ahora, el asunto está en cómo llegar a ese nivel de relación y de consulta. Solo quiero decir algo más. El pueblo de Israel, desde que Dios le dio leyes en el Antiguo Testamento, estableció no solamente una clase sacerdotal de la tribu de Leví, y al mismo tiempo escogió a Aarón y luego a Moisés, que fungían también como sacerdotes. Pero la clase de los levitas y de la descendiente de Aarón, Dios los establece de alguna manera para que también el pueblo de Israel gozara de una guianza y una dirección. De tal manera que los que han leído algunos libros del inicio, como Levítico, como el Éxodo, Levítico y algunos números, encontrarán principalmente que inclusive habían algunos vestuarios específicos. Había un efod, había un pectoral, había una mitra, había una serie de atuendos que usaban los sacerdotes o el sumo sacerdote, pero con la finalidad de atraer la voluntad de Dios a ellos y al pueblo. Lo voy a repetir. Había algunos atuendos, y principalmente el pectoral, en donde parecía que había como una conexión. Pero aparte de eso, habían sacrificios, había una serie de ropajes, había un tabernáculo, es decir, hablando del pueblo de Israel, en donde se podía consultar a Dios y obtener una respuesta divina. Hoy día, por supuesto, nosotros no tenemos ni un tabernáculo, ni tampoco nosotros tenemos una raza que sea judía hebrea, en donde nosotros tendríamos a estas alturas de la historia que guardar cierto ritual, o hacer un pectoral, o hacer poner un efod, una capa específica, y un ropaje específico, y un tabernáculo específico, o sacrificios que pudieran atraer o hacernos saber la voluntad de Dios. Para nosotros el día de hoy, todo se centra en la persona de nuestro Salvador Jesucristo. Él es
el camino, la vida, la verdad. Él es el camino al Padre, Él es la verdad, Él es la vida. Él es el que nos abrió un camino nuevo y vivo hasta el lugar santísimo. Y todo lo que pidiereis al Padre, hacedlo en mi nombre. Es decir, que Cristo ahora nos abre a nosotros ese camino para el conocimiento de la voluntad divina. Sin embargo, ese camino se abrió por su sangre, se abrió por su entrega en la cruz. Y ahora nosotros, por esa gracia que fue mostrada, nosotros ahora gozamos de ese beneficio de poder ingresar a la presencia de Dios. Gracias a Dios por Cristo, quien nos lleva ahora a una relación con el Padre. Eso es lo que se explica en el capítulo 11, capítulo 10, capítulo 9, capítulo 8 de esta epístola de los Romanos. En el capítulo 8 principalmente, en donde se nos habla de que ahora nosotros por el Espíritu podemos entrar a la presencia del Padre. Pero desde el capítulo 4 se habla de algunas condiciones, o se enfatiza el hecho de la fe en Cristo para llegar precisamente a poder llegar a la gracia de Dios, o a la comunión con Dios. Una vez nosotros estamos ya en Cristo, entonces podemos, yo diría, por un lado, agradecer a Dios que nos dio la oportunidad de llegar al Padre. Decirle: Señor, gracias porque yo era lo peor, y hoy puedo decir Abba Padre, puedo decirte Padre que estás en los cielos. Es decir, que es una gracia extraordinaria que nos fue dada, similar, muy parecida a la gracia que recibe Israel para ser el pueblo de Dios y tener la dirección divina con un tabernáculo, con sacerdocio, con sacrificios, y poder llegar a Dios. Ahora, en el caso nuestro, elegidos igual que Israel por su gracia, ahora nosotros hemos entrado por la misericordia de Dios a la posibilidad de que solo usted, nadie más. ¿Posibilidad de qué? De ser guiados, correcto, de captar la voluntad de Dios, de entender la voluntad de Dios por su misericordia, por su bondad. Por eso es que así inicia el capítulo 12. ¿Ya se fijaron cómo inicia capítulo 12, verso 1? ¿Ya se fijaron cómo inicia? 12:1, no 12:21. 12:1, 12:1, 12:1, 12:1, 12:1, 12:1. Así que, no. El así que, ¿a dónde liga lo que va a decir? De lo que está hablando anteriormente, correctamente, bien analizado. De lo que está hablando anteriormente. ¿Y qué venía hablando anteriormente en el capítulo 11? Que Israel fue elegido de Dios y que Dios va a levantar a Israel en su momento, pero que también las ramas naturales fueron desgajadas y en lugar de ellas se plantó a la gentilidad. Digan gloria a Dios, pues, hombre. Aunque no entiendan. Entonces, como fuimos colocados en la vid verdadera, entonces ahora dice: así que, por tanto, así que. Entonces ahora va a exponer mayores detalles que tienen relación con lo que anteriormente se viene analizando. Desde, si ustedes quieren, desde el capítulo número 4, en donde se habla de la fe. Y luego dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Y el capítulo 6 y 7 y 8, en donde dice: ninguna condenación hay para los que están en Cristo. Es decir, que nos permitió por elección, al igual que se le dijo a Jacob amé y a Esaú aborrecí, también de los gentiles fue lo mismo, dándonos una oportunidad sin merecerla de ser llamados hijos de Dios. ¡Gloria a Dios! Ahora, Así que, entonces si viene analizando desde el 4 hasta el 11, así que, hermanos,
Os ruego por las misericordias de Dios, porque ya nos mostró cómo la misericordia de Dios actuó, que siendo nosotros olivo que no tenía razón de ser, sino que un olivo silvestre, nos injertan en el verdadero para gozar de los beneficios de Dios. Entonces, por tanto, hermanos, por las misericordias de Dios, entonces ahora, primero, presentemos nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. El conocer la voluntad de Dios no es tan así como quien dice así como que bueno, pues agarren todos. No, sino que lleva una serie de detalles. Yo conté aquí en este capítulo 12, conté, bueno, sin llegar al 13, que también los conté los del 13. Pero conté 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. 23 detalles que se hablan con respecto a cómo lograr establecer esa guianza divina para la vida nuestra. Les hago una pregunta, pero así contesten de verdad, sinceramente, aunque sospecho que se van a quedar callados, pero ¿ustedes consultan a Dios así cada mañana, cada noche, cada día lo que van a hacer? Aleluya. Por lo menos alguien dijo, a ver. Pero en realidad uno no ha entendido el privilegio de ser guiado absolutamente por Dios. Imagínense ustedes, Israel caminando en el desierto guiado por Dios. Dice que la nube estaba de día y de noche se volvió una columna de fuego. Y si la nube paraba un día, una semana, un año, Israel no se movía de ahí. Es decir, que tenía una guianza total. Si la nube no se movía un día, una semana, un mes, un año, ellos se quedaban acampados esperando hasta que Dios se moviera. Entonces ellos se movían, los escuadrones de Israel. Nosotros somos idénticos, ¿no? Nosotros un día que no nos hablen, o una no tener claro el concepto divino, nosotros ya agarramos viaje hace rato, mano. Después vienen las consecuencias, porque entonces venimos después diciendo, pues lo siento, no sabía, Señor, perdone, yo me metí en este rollo y ahora no sé ni cómo salir, ayúdame. Y empiezan a venir las lágrimas y todo eso. Ahora un poco tarde, porque no supimos que había una dirección que percibir, una dirección, una guianza que conocer para nuestro propio beneficio. Pobres los jóvenes, ¿verdad? Que cuando ya salen de sus primeros años de la vida, se creen que ellos se las saben todas, ¿no? ¿Y dónde? ¿Qué voy a hacer? Y creen, y alguien les cuenta algo o les habla de un negocio y ellos se volaron hasta allá. Dios no está en sus pensamientos ni su noticia. Por eso es que este mundo es una desgracia, porque todos hacen de acuerdo a su vientre, al hígado, a sus deseos. Hacen de acuerdo a lo que ellos piensan y jamás tuvieron a Dios en su noticia. Jamás pensaron en consultar a Dios para que los pasos fueran sólidos. Ahora es aquí, es donde todavía tenemos remedio, hermanos, gracias a Dios. ¿A cuántos de ustedes ya se los llevó el diablo? Todavía tienen esperanza. Que se casaron, ya llevan 3 embarazos de papás diferentes. Todavía hay esperanza. Ya tienen una familia y tienen otra por allá y otra por allá. Todavía tienen esperanza. Que la situación económica se ha puesto difícil, todavía tienen esperanza. ¿Qué pudiera ser? Que viven en un país en donde no están satisfechos. ¿Qué pudiera ser? ¿Qué hago? O quizás decidimos mal. Es el momento todavía que podemos hacer algo. Ahora, lo primero que aquí se establece es que no hay manera que Dios vaya a dirigir nuestros pasos si no hay una ¿qué? Él no va a guiar si no hay una rendición total. Lo primero que el verso dice es:
por las misericordias de Dios, ya que fuimos beneficiados con la misericordia de Dios, dice, presentad vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es la parte que a vosotros corresponde. ¿Qué tan rendidos estamos a Dios? Podemos tener oportunidad de que Dios nos guíe. Es normal. Dice la Biblia misma, ¿se acuerdan lo que dice? No podéis servir a dos señores, porque obedeceréis a uno y desobedeceréis al otro. Entonces, si uno no se ha rendido totalmente a Cristo, no puede conocer la voluntad de Dios. Si uno no está rendido, ¿cómo es que dice ahí? Hermanos, por la misericordia de Dios, os ruego que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Para ser santos, porque la sangre de Cristo nos lavó, creímos en Él y entonces ahora le damos absolutamente la vida a Él. Ojalá que ustedes ya se la hayan dado. Si no, todo es fachada y apariencia. Son religiosos, pero andan haciendo su voluntad. Son religiosos, asisten a una iglesia, pero de nada les sirve, porque no consultan a Dios completamente, rindiendo su cuerpo, rindiendo su vida, entregándolo todo. Primero, vamos a ver cuántos ganan de las 23 puntos. Primero, ese fue el primero solamente. Rendirlo todo. Es como, ¿sabe cómo es esto? Es igual que cuando se casa alguien, ha ido a un matrimonio alguna vez, están los dos aquí vestidos, una de blanco y el otro de negro, y le dicen, no sé, el vestido no importa. ¿Promete usted delante de Dios renunciar a todas las demás para consagrarse a Él? Sí. Pero al rato está hablando con un montón de amigas, de amigos, es decir que era mentira. Entonces viene al otro, igual, ¿usted promete dejar todo y consagrarse a ella? Sí, prometo. Pero los días no tienen ningún tipo de consagración al objetivo que estaban persiguiendo del matrimonio, y entonces todo empieza a tambalear. La vida cristiana de muchos de nosotros ha sido así, porque nuestra rendición es cuando conviene. Nuestra rendición es cuando estamos emocionados por una canción cristiana, cuando tenemos algún problema. Y si lo rindo todo, perdón, Señor. Pero no es diario. Lo que Jesús dijo, tome tu cruz cada día y sígueme. Toma tu cruz cada día y sígueme. Es decir, que se debe de morir a uno mismo. Lo que Pablo decía, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo. Me morí para el mundo y vivo para Dios. Eso es lo primero. Eso sería la entrega total. En segundo lugar, dice en el versículo número 2. Versículo número 2 dice, no os conforméis a este siglo. Así inicia el versículo 2. No os conforméis a este siglo. Ese es número 2. No podemos nosotros pensar, actuar ni vivir como vive el mundo. Ahora nosotros tenemos una influencia horrible. Nosotros nacemos ya con el teléfono en la mano, solo eso falta. Nacemos con el teléfono en la mano, la televisión en la sala, la televisión en el cuarto, y donde quiera tenemos una influencia terrible en la escuela, en la universidad, en donde quiera que vayamos, o en el vecindario, una forma de pensar que no es la forma que atrae la revelación o la voluntad de Dios para nosotros, sino que nosotros tenemos una influencia mundana. Este siglo lo llama, no os conforméis a este siglo. Conformarse es tomar la forma de, o sea, nosotros conformamos la forma del mundo y entonces hablamos, reaccionamos, pensamos, hacemos como piensa el mundo. Entonces Dios dice, bueno, así quieres vivir como viven los impíos, vívela. Te vas a ir a romper la cara. Pero como uno no entiende, uno quiere seguir en su capricho. Ese era el segundo nada más. Rendirlo todo es el primero. Segundo es, no se conformen a este siglo. Tercero, dice aquí, transformaos. En el mismo verso 2 dice, transformaos. Entonces aquí encontramos nosotros que debe de haber una transformación de acuerdo a la regeneración que hubo en nosotros. Cuando nosotros venimos a Cristo, sucedió un milagro que es el milagro más grande que uno puede imaginar. Es que el Espíritu de Dios vino a morar en nosotros.
El que no tiene el Espíritu de Cristo, el tal no es de Él. Y del que nosotros creímos, el Espíritu del Señor vino a morar en nosotros. Entonces, si vino a morar en nosotros, de acuerdo a esa operación regeneradora, la mente y las acciones deben de ser transformadas en nuestra vida. Transformaos, ¿cómo es que dice? Transformaos. Os dice transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Es decir que ahora nosotros tenemos un nuevo programa en nuestro corazón, en nuestra mente, que nos debiera de llevar cautivos a hacer lo que a Dios agrada. Entonces, primero, rendición total. Segundo, ¿cuál es el segundo? No se conformen al siglo. Tercero, transformaos. Entonces, en la transformación es donde a nosotros nos ha costado también. Porque nosotros queremos que la vida cristiana como que aflore sin tener ese proceso o esa acción directa de nuestra vida, sino que nosotros esperamos que las cosas sucedan por sí solas. Cuando la Biblia llama que haya una transformación y que sea esa transformación de acuerdo a la renovación de nuestro entendimiento. Entonces debe de haber ahora un nuevo entendimiento y debe de haber ahora entonces una nueva forma de vivir y de actuar. Entonces, todos los demás detalles que se dan a partir del versículo número 2 son detalles que nos llevan a nosotros a actuar de una manera totalmente diferente a como actúan en este siglo o como actúan los impíos. Entonces, para que nosotros lleguemos a comprobar cuál es la voluntad de Dios agradable y perfecta, entonces se necesita rendición total. Luego el segundo, ¿cuál es el segundo? No os conforméis a este siglo. Y tercero, transformarnos. Es decir que yo tengo el entendimiento renovado por el Espíritu que me ha sido dado, y el haber pasado ese proceso del pasado en el cual me hundí, y ahora voy entonces a entregarme a esa transformación mediante la renovación que el Señor hizo en mi vida. Ahora, lo primero de ellos, verso 3, no sé si los voy a mencionar, solo se los voy a mencionar todos, no los voy a pedir que o los voy a explicar, son muy claros. Primer verso 3, solo voy a mencionar lo que tenemos que, en donde tenemos que trabajar. Es decir, que ustedes tienen que trabajar en áreas que su vida tiene problemas, para que entonces se transformen. Si no, no se transforman. Es como habituarse a algo. Uno come algo, tira el papel. Eso es mal hábito. No debiera hacerlo. Uno va con gente y hace o tiene expresiones que no son correctas. Está como dañando el mismo ambiente. Entonces es aquí donde tenemos que inclinarnos. ¿Cómo es que decía Pablo? Yo pongo mi cuerpo en servidumbre. Casi se obligaba a hacerlo. Y eso es algo que uno no lo hace. No dice, yo no voy a ser hipócrita, dicen algunos. Yo voy a ser como yo siento. Yo no quiero ser hipócrita. No se trata de ser hipócrita, sino que se está ajustando a una nueva vida. Entonces aquí dice el versículo número 3: no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener. Primero es el cuarto. No tenga más alto concepto de sí que el que debe tener. No debe de haber engreimiento. No debe de haber bajo ninguna circunstancia que usted que se crea más que los demás. Eso no puede caber en la vida del creyente. En la vida del creyente, él siempre se considera el menor, considera a los demás mayor que él. Él nunca está pensando que él vale mucho, que él merece. No merece nada, no tiene nada. Está sometido a un estilo de vida totalmente de humildad. Se considera a sí mismo, como dice el versículo, no tenga más alto concepto de sí que el que debe de tener. Piense de sí mismo con cordura y piense en la medida de la fe que Dios le otorgó. Ese es el versículo número 3. En el versículo número 4 habla algo con respecto a por qué nosotros no tenemos que tener esa actitud engreída, y lo refiere diciendo que
se debe a que nosotros solo somos parte de un todo, del cuerpo de Cristo. Y que entonces Dios repartió diferentes habilidades o dones a las demás personas. Y que ninguno de todos nosotros somos iguales, sino que Él se destaca en algo, Él tiene facilidad para lo otro. Entonces yo no tengo que engreírme porque yo sé hacer algo, sino fue la medida de la fe que Dios me dio para desarrollar lo que yo puedo desarrollar, sin envidiar ni creerme más que ninguno. Ahora, en el versículo número 9. Número 9 dice: el amor sea sin fingimiento. El amor sea sin fingimiento. Es decir, que nosotros somos llamados ahora a una práctica esencial del amor. No nos engreímos, no nos creemos la gran cosa, pero ese es un mal del mundo. El mundo, aunque no tengan ni dónde caer muertos, se creen la gran cosa. Leyeron en el periódico una noticia y dice que ellos se graduaron. Dice que algún chisme y ellos dicen que ellos investigaron. Es decir, que en el mundo es un siglo al cual nosotros no nos podemos adaptar, no nos podemos conformar, sino que debemos de vivir rendidos al Señor, nada que ver con el siglo y viviendo una vida que se transforma paso a paso mediante el no tener ningún tipo de orgullo. Segundo, aprendiendo a vivir en amor. Todo lo que nosotros hacemos es en amor. Ya se imaginan ustedes que todo el mundo viviera así. ¡Qué maravilloso! Nadie se atropellaría, nadie le robaría nada al otro, nadie ofendería, sino que todos cargarían con la debilidad o las situaciones que el otro vive. Pero es aquí donde encontramos nosotros que para llegar a ese nivel donde la voluntad de Dios nos guíe, la voluntad de Dios se revele, entonces se necesita, ahí sí que anonadarse, ser nadie y luego aprender a vivir en amor, pero un amor ¿qué dice? Sin fingimiento, correcto, sin fingimiento. No es una apariencia, sino es una esencia a vivir en amor. Dice el versículo 9, luego dice: aborreced lo malo y seguid lo bueno. Aborreced lo malo y seguid lo bueno. Lo malo siempre es malo. Lo malo nunca va a cambiar. Lo malo es malo. Entonces nosotros no tenemos que seguir lo malo, lo bueno. Si usted se expone ante la palabra de Dios y dice: no, pero el mal es relativo, váyanse al diablo, mano. No es relativo, es una esencia. El mal es mal, el mal es mal. Si yo daño, agredo, transgredo, atropello, robo, delinco, hago cualquier situación, estoy haciendo el mal. Si hablo mal de mi prójimo, si atropello, si no soy generoso, estoy haciendo el mal. Entonces, si hago el mal, entonces la Biblia enseña que ahí Dios no tendrá guianza para usted. Por eso dice la Biblia: primero, sean sin fingimiento. Y dice luego: aborreced lo malo y seguid lo bueno. Seguid lo bueno. Esa es otra. Aquí se nos enseña como una disciplina de adaptarse a hacer lo bueno. Como decir: yo no quisiera hacer el bien, pero lo voy a hacer y aprender a hacerlo. Claro, eso es transformarse. Que a medida que uno empieza a hacer o a tener buenos hábitos que están relacionados con la fe y la vida cristiana y el amor sin fingimiento, cuando usted sienta ya va a vivir en esa dimensión. No es que sea un hipócrita, sino está aprendiendo a ser cada vez mejor creyente, mejor hombre, que honre a Dios. Entonces Dios hablará a su corazón y le dirigirá y le guiará en todo lo que haga para que todo le salga bien. Dice la Biblia acá: en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Aquí se habla de dos males muy grandes, que es uno a la vez. Dice que no seáis perezosos. Perezosos. Siempre el haragán y el perezoso tiene que hacer las cosas 2 o 3 veces por haragán. Tiene que hacerlas desde el primer momento como deben de ser las cosas. ¿Cuántos haraganes tenemos aquí?
perezosos. Uno se va dando cuenta. Uno es un desordenado, lo deja todo tirado. Uno no tiene bien ordenada su vida, ni sus cosas, ni su casa, ni nada. Es un desordenado. Haragán. Si se trata del trabajo, está buscando la forma de no cumplir con el trabajo. Pero lo que la Biblia es todo lo contrario. Dice al contrario, que no seamos, dice, no seamos perezosos, sino que seamos diligentes y fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Queridos hermanos, por eso es que en nuestro evangelio, o el evangelio que se nos ha enseñado o se nos ha predicado, es un evangelio que pareciera no dar fruto, porque solo esperamos que sucedan las cosas en lugar de transformarnos de acuerdo a la sabiduría divina y de acuerdo a lo que Dios ha establecido como lo bueno, lo correcto. Dice, ¿por qué tengo que yo sufrir tanto? Pues sí, porque es haragán. ¿Por qué? Porque no es diligente, no sirve en espíritu de Dios. ¿Por qué? Porque todo el tiempo está en contra de una transformación de su vida, de sus actividades. Seguimos cometiendo faltas, seguimos cometiendo pecados, seguimos errando y queremos que Dios nos dirija. No hay manera. ¿Usted quiere que Dios la bendiga? Arregle su vida y transfórmese de acuerdo a la voluntad de Dios. Voy a terminar, solo faltan 25. No les voy a decir los 25, solo les voy a decir otro más. Dice acá, gozosos en la esperanza. Gozosos en la esperanza. No aparte sus ojos de que un día la trompeta sonará y seremos llevados al cielo, donde nuestro Salvador fue a preparar lugar para nosotros. Gócese en eso. No se goce en que ya tiene un buen trabajo, y no se goce que ya tiene más dinero, no se goce en que alguna cosa de este mundo. Gozaos en la esperanza. Ahí ponga su esperanza, en el Señor. Luego dice, soporten la tribulación, o sea, sufridos en la tribulación. Verso 12 estamos leyendo. Sufridos en la tribulación, soporten lo que haya que venir. No se preocupen, Dios tiene cuidado de ustedes. Y luego dice, constantes en la oración. 12:12, constantes en la oración. Es decir, que mantengámonos hablando con Dios, mantengámonos, así como dice Tesalonicenses, dice, orad sin cesar. Orad sin cesar. Dicen que de Spurgeon, estaba leyendo un librito de él, dice que esa era la cualidad que habían descubierto de este hombre, que le escuchaban 5,000 personas cada día de culto, y 10 y 20,000 era porque no dejaba de orar. Dice que andaba orando todo el día y toda la noche sin cesar. Nosotros, la voluntad de Dios la vamos a conocer a medida que mantengamos nuestra comunicación abierta al cielo, en la esperanza que la trompeta sonará y seremos transformados y seremos llevados a las moradas que el Señor preparó para nosotros. ¡Gloria a Dios! Verso número 13. Esto es un punto importante. Compartiendo con las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Es decir, que debemos de aprender a ser dadivosos. Esa es parte de la transformación nuestra. Antes éramos tacaños y siempre tratando de sacar el mejor resultado para nosotros. Pero aquí la Biblia dice, sed hospedadores en la parte final del 13, y en la parte inicial dice compartiendo con la necesidad de los santos. Esa es una parte de transformar de nuestra vida. La mayoría de nosotros en el mundo hemos sido tacaños, hemos sido gente que no se compromete con otro, a ayudarle, a velar por el hermano, a visitarlo y buscar cómo ayudarlo. Nosotros hemos sido gente así que se aísla en lugar de participar ardientemente en una bendición para nuestro hermano. Dice la Biblia, practicar la hospitalidad. Bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis. Es decir, que si ustedes tienen algún enemigo, oren por él y dile, Señor, bendícelo. Y está con la pistola en la puerta de nosotros y todavía estamos pidiendo bendición por él. Está amenazándonos, está diciendo cosas y nosotros todavía orando por ellos. ¡Gloria a Dios! Eso solo lo puede hacer un regenerado.
Pero es lo que nos ha faltado a nosotros, y por eso la bendición de Dios se ha ausentado y la voz de Dios se ha ausentado, porque nosotros no sabemos ni qué hacer en la vida. Ustedes saben para qué nacen, para qué viven, lo saben para qué están viviendo el día de hoy, lo saben, para ejecutar la voluntad de Dios en la tierra. Para eso vivimos. Y si no vivimos para ejecutar la voluntad de Dios en la tierra, entonces vivimos para nosotros mismos. Y el que vive para sí mismo morirá, pero el que vive para el Espíritu vivirá. Voy a terminar ahora rápido. Dice la Biblia: gozaos con los que se gozan. Esto es no tener envidia de nadie ni de nada. Me gozo porque usted está bien, me gozo porque usted le va bien, me gozo porque usted tiene buenos trabajos, tiene una familia linda, me gozo, me alegro, pero de verdad, qué alegría. Eso es algo de no tener envidia de nada. Quiera Dios que nosotros nos transformemos de la envidia a no sentir nada de envidia por nadie, sino que dando gracias a Dios que nos dio la salvación, y gracias a Dios que no nos dejará nunca, porque Él es nuestro pastor. Dice la Biblia más: no seáis sabios, más bien dice: gozaos con los que se gozan y llorad con los que lloran. Esto es una empatía. Aprender a tener empatía, a ser una persona que siente el dolor del otro. Y si nosotros sentimos el dolor del otro, vamos a visitarlos, vamos a orar por ellos, vamos a estar velando por ellos, vamos a estar escribiendo: ¿cómo estás, hermano? ¿Cómo te va, hermano? ¿Cómo van las cosas con tu vida? Eso es tener empatía. Pero la mayoría de nosotros hemos aprendido a cuidar de nosotros y olvidarnos de los demás. Digan amén, pues. Vaya, ¿vieron que les dije? Ustedes dicen amén, que así son, así han sido. Por eso es que la voluntad de Dios nunca les habla. ¿Para qué les va a hablar a ustedes? Si todo el tiempo se lo gastan en ustedes. Pero si ustedes renuncian a ustedes mismos y esperan de Dios, rendidos a Él, Dios obrará. Voy a terminar ya. Dice: unánimes entre vosotros, no altivos. Es lo que vimos precisamente en lo que habla la Escritura de un amor genuino, en donde dice en el versículo 3 que leímos: no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener. No altivos, nada de altivez, nada. Aunque usted tenga millones en el banco y usted sea de una familia real, que usted venga directamente del príncipe no sé qué, de allá de España o de Inglaterra, usted es una princesa así tranquila. No se anda creyendo nada, porque usted sabe de dónde la sacó el Señor. Que por la misericordia de Dios es que nosotros ahora somos hijos de Dios. Luego dice más. No seáis sabios en vuestra propia opinión. No se consideren sabios, no se consideren engreídos, altivos. No sean sabios en su propia opinión, no se consideran a sí mismos: yo sí lo sé todo, estos ignorantes no saben nada. Eso no es correcto. Luego verso 17: no paguéis a nadie mal por mal. Si le hacen un mal, debe de usted de olvidarlo, poner la otra mejilla. Que le den las dos, le den esta y le dieron duro y le vuelve a poner la otra. No importa. No paguéis a nadie mal por mal. Dice: procurad lo bueno, verso 17, delante de todos los hombres. Esto es como les dije: lo malo es malo y lo bueno es bueno, donde sea, en cualquier lugar. Entonces ustedes y yo debemos de procurar lo bueno delante de todos los hombres. Esto es importante, y no porque sirvamos a los hombres, sino porque servimos a Dios y debemos ser luz en el mundo donde vivimos. Ahora, esta escritura dice: procurad lo bueno delante de los hombres, y si es posible, en cuanto depende de vosotros, estad en paz con todos los hombres. O sea, que ustedes no den motivo ninguno para que alguien sienta algún tipo de odio contra ustedes. Y luego finalmente verso 19 dice: no os venguéis vosotros mismos. Si hicieron algún mal, les hicieron algún mal, ustedes no estén pensando: un día me las va a pagar ese, un día lo voy a encontrar, un día le va a suceder tal cosa. No estén pensando en venganzas. Nosotros nos transformamos a una vida de tranquilidad, a una vida de amistad, a una vida donde no tenemos rencor ninguno, sino que al contrario, dice la Biblia aquí: estad en paz con todos los hombres. No os venguéis, dejad lugar a Dios, Él pagará. Verso 20: así que si tu enemigo tuviere hambre,
dale de comer. Y si tuviere sed, dale de beber. Se avergonzará delante de ustedes. Y luego finalmente el verso 21 dice: no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Todo lo que hemos leído no es como automático. Es producto de aplicarnos a una transformación. Aplicarnos a una transformación. No es un asunto que yo ya creí. Sí, creí en el Señor, Él me tocó, maravilloso, muy bien. Pero al salir de acá yo no tengo freno, no tengo conciencia de nada. Entonces lo que pasa es de que en lugar de crecer y de conocer la voluntad de Dios, la voluntad de Dios a mí se me cierra y no me habla y no me habla. ¿Se acuerdan? Y aquí voy a terminar, voy a cerrar la Biblia. ¿Se acuerdan de Saúl? Dice que Saúl no quiso atender la voz de Dios. Y no quiso. Y empezó a hacer el mal. Buscó una bruja. ¿Se acuerdan que buscó una bruja? Y luego no obedeció la orden de Dios de destruir a Amalek. ¿Se acuerdan? Entonces Dios no le volvió a hablar jamás. Y dice que buscó que le hablara y no le habló. Igual que a Saúl, que Saúl rechazó la primogenitura. Dios no le volvió a hablar nunca más. Entonces si Dios no nos habla, si Dios no nos dirige, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a saber qué hacer? Entonces tenemos definitivamente que conocer este libro sagrado. Pero ya que gracias a Dios de una manera práctica nos dice: no, hagan esto, hagan aquí, gócense con esto, lloren con estos, absténganse de esto, entréguense. Nos da de una vez los parámetros en donde Dios habla. Ahí párese. Si no permite, como creyente que ya es, que Dios le hable y no se transforma o no nos transformamos del esquema de este siglo al esquema cristianísimo bíblico, Dios no tiene nada que hacer con ustedes. Y nunca se dirá de nosotros: caminó con Dios como de Enoc, como de Noé, o amigo de Dios como Abraham. Nunca se dirá que usted fue amigo de Dios, porque Dios no tiene interés en hablarle a usted si usted no lucha por una transformación y se adapta al mecanismo divino. Amén. Por la misericordia de Dios, hermanos, os ruego que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Y aquí viene: ¿para qué? ¿Para qué? Solo usted, nadie más. Para que conozcáis cuál es la voluntad de Dios agradable y perfecta. No salvación, no estamos hablando de salvación, hermano. No, estamos hablando de guianza. Por la misericordia de Dios, ya que Él se reveló a nosotros, nos escogió, entreguémonos. ¿Qué le va a pasar a alguien que Dios lo toma de la mano y lo guía? Venite para acá, hazte para acá, ahora no te metas ahí, hazte para acá, hazte para acá. ¿Qué le va a pasar? Nada. Pero aquel que se zafa la mano y dice: no, yo ya entendí, voy a hacer lo que yo quiero, vaya a reventarse por no entender la voluntad de Dios. Y haga lo que haga humanamente, que no, que ya entendí, que ya leí el tal libro y que ya fui a la universidad. No vale. La única manera es ajustándonos al patrón divino, haciendo morir nuestra vida, adoptando el patrón divino y transformándonos de acuerdo a esa renovación de nuestro espíritu. Que Dios nos ayude a todos, a mí principalmente y a ustedes también, para que Dios les hable y les dirija y tengan paz en su vida, en su hogar y en sus obras, en lo que hagan. Todo lo que haga prospere, porque todo está en las manos del Señor. Vamos a orar puestos de pie. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias, Señor,
por poder adorarte esta noche y poder asimismo, Señor, considerar tu palabra. Precioso Espíritu Santo, danos la fuerza, Señor, para someternos a esta transformación preciosa, para que podamos gozar de la guianza y la dirección divina. En el nombre de Jesús, perdónanos por no luchar en dirección a todos los aspectos que tu palabra nos dirige. Háblanos por tu misericordia, para la gloria de tu nombre. Lo suplicamos, Señor, en Cristo Jesús, nuestro gran Salvador, por quien te damos gracias. Amén. Gloria a Dios. Queremos finalizar esta noche